Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a todos a esta nueva transmisión del Facebook Live. El día de hoy estamos las integrantes del Grupo de Salud Mental del Hospital Venancio Díaz realizando este primer encuentro de las aproximaciones de los grupos psicoeducativos en salud mental. Mi nombre es Liz Rico, soy psiquiatra del hospital y me encuentro en compañía de Manuela Correa, la trabajadora social de nuestra institución.
Pedimos excusas a todos por la ausencia de una de nuestras compañeras, Juliana Restrepo, quien es la psicóloga encargada de acompañarnos en los grupos psicoeducativos. Ella estará participando en los posteriores eventos. Listo. Entonces la idea del día de hoy es aclarar muchos de los conceptos relacionados con los grupos psicoeducativos, ¿sí? Para esto voy a hacer una introducción y posteriormente hablaremos del concepto de grupos psicoeducativos y cuál va a ser la propuesta desde el Hospital Venancio Díaz Díaz. Bueno, en primer lugar, la salud mental es un componente integral de la salud. La salud es descrita por la Organización Mundial de la Salud como el bienestar integral del individuo, que compete la parte física, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Desde este punto de vista, la salud mental también haría referencia a ese bienestar en el cual el individuo puede desarrollar todas sus capacidades, le permite al individuo tener una interacción y una vida en sociedad, y ante las diferentes dificultades de su entorno puede superarlas de una forma asertiva. No solamente compete la ausencia de enfermedades mentales. Desde este punto de vista, es muy importante definir los trastornos mentales como enfermedades. Decimos que son enfermedades porque a nivel del cerebro existen unos cambios en las personas que hacen que ciertas sustancias como que se alteren, haya una disregulación. Y eso lleva a diferentes manifestaciones de las enfermedades mentales. Entre estas encontramos las alteraciones del comportamiento, de la conducta, alteraciones emocionales en donde podemos tener pacientes con depresiones o con ansiedad. También tenemos alteraciones de la realidad en donde hay personas que perciben su realidad de una forma distinta que no es compartida por su entorno o que tienen alteraciones de la percepción de los estímulos. Es muy importante considerar que las enfermedades mentales son enfermedades que son muy prevalentes a nivel mundial, ¿sí? Estas enfermedades, pues tenemos un abanico súper amplio, entre las cuales tenemos el trastorno depresivo mayor, el trastorno de ansiedad, que tiene unas divisiones según los síntomas que presente el paciente. Entonces tenemos aquellas que son relacionadas con la ansiedad extrema, que sería el pánico, el trastorno de ansiedad generalizada, que es cuando las personas se preocupan por múltiples temas, ¿cierto? Entonces por la salud, por la educación, por los hijos, por la familia, o sea, todo se les vuelve un mundo. También tenemos los trastornos afectivos bipolares, en donde hay como esa variación de la depresión y algo que llamamos una manía, que es como el estado opuesto, en donde la persona está demasiado desbordada en cuanto a su ánimo, está súper acelerada y tiene muchos pensamientos y tiene algunas conductas que no son apropiadas. También tenemos el estrés postraumático, la esquizofrenia y otras enfermedades, dentro de las cuales queremos hacer énfasis especial en los trastornos por consumo de sustancias psicoactivas o lo que comúnmente denominan farmacodependencia. Es muy importante porque dentro de estos grupos psicoeducativos pretendemos impactar mucho en este tipo de población y también en la población que con enfermedades mentales o sin enfermedades mentales tienen riesgo de conductas suicidas. Entonces esto es súper importante y adicionalmente debemos considerar que tener una enfermedad mental no depende de nosotros, no depende de la voluntad. Como ya les comentaba, depende mucho de alteraciones como en el funcionamiento neurológico, pero también del contexto en el cual nos encontramos y del no contar con algunas estrategias para poder afrontar ciertas dificultades que vivimos en el día a día. Entonces es muy importante que podamos hacer este abordaje integral y por eso nosotras somos un grupo interdisciplinario
Desde el punto de vista de la medicina me encuentro yo, desde el punto de vista del entorno social y familiar estamos con Manuela, que es la trabajadora social, y desde el punto de vista de psicología estamos con la psicóloga que se llama Juliana. La idea es que vamos a comentarles de qué se tratan los grupos psicoeducativos y desde el Hospital Venancio Díaz, qué estrategias hemos creado y ideado desde el grupo de salud mental para poderlos apoyar a todos ustedes y a sus familiares. Así es, doctora, muchas gracias. Nuevamente, buenas tardes a todos. Agradezco la participación a las personas que se encuentran conectadas en este momento a través de la página de Facebook del hospital. Y continuando con lo que bien decía la doctora Liz, es importante ilustrar el entorno en el que nace esta propuesta de los grupos psicoeducativos, que son simplemente una parte de todas las iniciativas y de las formas de abordaje profesional que se han planteado desde el Hospital Venancio Díaz, desde la Secretaría de Salud y desde la Administración Municipal para atender la salud mental de las y los sabaneteños. Tenemos valoraciones, consultas con tratamiento ambulatorio desde psiquiatría, tanto por remisiones que nos hace Secretaría de Salud como por personas que llegan al hospital, por el área de urgencias. Tenemos también el seguimiento en la valoración de pacientes desde psicología, el acompañamiento de intervención a nivel familiar, social y educativo desde el área de trabajo social. Tenemos también la remisión de pacientes que llegan y que requieren un tratamiento a nivel psiquiátrico, psicológico, a sus EPS. Entonces la idea es que toda persona que llegue al hospital no se vaya sin poder ser remitido, sin poder contar con la atención necesaria en materia psicosocial y a nivel de psiquiatría. Entonces, eso para ilustrarles a nivel general qué pretende el hospital, también que ustedes sepan, como sabaneteños, como personas que residen en el municipio, que el hospital está aquí para ustedes en todo el tema de salud mental. Para también poder dejar de lado un poquito el estigma que hay, porque nos gusta o nos es más fácil hablar de que, bueno, me duele la cabeza, me está doliendo el cuerpo o tengo cierta afectación de mi salud, pero ¿qué pasa entonces cuando hablamos de salud mental? ¿Por qué nos cuesta tanto, por qué nos da tanto miedo de pronto aceptar y afrontar que tengo una enfermedad mental? Y parte de eso entonces nos muestra la psicoeducación como una posibilidad, como una herramienta integral y de abordaje interdisciplinario que nos permite dotarles de conocimiento y de herramientas, de insumos a la familia y a los pacientes para poder convivir con el diagnóstico. Es que ya el diagnóstico está, entonces, bueno, ¿cómo convivo con él? Es la pregunta de pronto que surge: ¿cómo convivo? ¿Cómo yo sigo mi vida normalmente? ¿Cómo puedo seguir trabajando, siendo un padre de familia, una madre de familia, un estudiante? ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, en esa medida, la psicoeducación nos plantea un sinnúmero de posibilidades ligada al trabajo en grupo, que realmente le encuentro cara a cara con otras personas que están viviendo una realidad similar a la mía, me permite entonces poder verme reflejado en el otro y en la otra y decir, bueno, no soy el único, la única que está pasando por esta situación, también tomar del otro y la otra las herramientas o la forma en que está aprendiendo a sobrellevar su enfermedad, y en esa medida hemos decidido apostar por esta estrategia, por esta herramienta que consideramos puede tener un gran impacto. También poder fortalecer esas consultas o acompañamiento a nivel individual y familiar, sino poderlo hacer de una manera diferente, de poder estar o presentar a la comunidad, a los pacientes, otro tipo de intervenciones que pueden aportar significativamente a fortalecer también de pronto esa autonomía, esa reinserción social, sentirse útiles para poder seguir con su vida, para poder seguir.
Sí, muy bien, Manuela. Eso es como uno de los principales objetivos que nosotros tenemos con estos grupos psicoeducativos y me parece súper importante enfatizar algo que tú decías hace un momento y es con respecto al estigma. ¿Sí? El estigma yo creo que es una de las limitaciones más importantes que nosotros tenemos para una adecuada aproximación de los pacientes con el personal de salud. La gente considera las enfermedades mentales como falta de voluntad, de iniciativa, como debilidad mental en muchas personas y realmente no lo es. Uno no decide tener una enfermedad mental, uno tiene una predisposición porque a nivel biológico hay unos cambios, ya sean genéticos, que hacen que uno tenga esa vulnerabilidad a enfermarse. Y ante ciertas dificultades del día a día, del entorno, se pueden disparar esas enfermedades y hacer que las personas que normalmente tienen emociones, alegría, tristeza, angustia o preocupación, se puedan enfermar y decimos que es una enfermedad porque ya compromete el funcionamiento. No es normal que una persona todo el tiempo, 24 horas del día, 7 días de la semana, estén con ánimo triste todo el tiempo, con llanto, con sufrimiento, que ya no quieran hacer cosas que hacían antes, que ya no disfruten de las cosas que hacían antes, que ya no duerman, que ya no coman, que tengan pensamientos negativos, que consideren que la mejor opción es no seguir viviendo. Eso indica que ya pasamos de una respuesta normal a una respuesta anormal que nos puede tener o poner en riesgo de muerte. Entonces por eso es súper importante que intervinamos sobre, pues que hagamos una intervención oportuna sobre este tipo de cosas, ¿sí? Y por eso queremos que en esta estrategia todos tengamos conocimiento al respecto, ¿sí? Entonces los objetivos son muchísimos. Uno de ellos, que el paciente, que es el que sufre, que vive su enfermedad mental, tenga conocimientos médicos, que sepan de qué se trata la enfermedad, psicológicos, qué es lo que pasa a nivel psicológico que hace que yo tenga miedos, que tenga temores, sociales, entonces cuáles son esas dificultades de mi día a día, de cómo me ven los demás, de cómo me comprende la familia, ¿cierto? Para poder hacer ese abordaje, ¿sí? También tenemos otros objetivos en los cuales tú ya lo mencionabas, favorecer como ese entendimiento hace que la persona, digamos que de una forma más consciente, comprenda lo que le sucede y al comprender qué es lo que le sucede, identificarse con esa enfermedad, pueda asumirla. Y asumirla no es solamente decir yo tengo una enfermedad mental, no, asumirla es yo necesito atenciones, yo necesito seguimientos, yo necesito seguir un tratamiento, yo necesito tomarme el medicamento, ir al psicólogo, integrar a mi familia, ¿cierto? O sea, es asumirla como tal, porque estas enfermedades, si bien nosotros no las elegimos, sí podemos elegir dar un buen manejo de las mismas. Entonces eso es súper importante y es lo que yo quiero que todos nuestros pacientes tengan en cuenta. Es súper importante tener esta aproximación. Lo otro que queremos es, como decía Manuela, que sean autónomos. Es que ustedes son personas que tienen capacidades, tienen sueños, tienen metas y las pueden llegar a desarrollar si están con su enfermedad mental controlada, ¿cierto? Ustedes pueden ser súper funcionales y hacer todo lo que quieran en la vida, pero si no tienen esa atención oportuna, entonces no van a funcionar en todos sus entornos, ni en su familia, ni a nivel de relaciones de pareja, en el trabajo les puede ir súper mal, a nivel académico también, entonces por eso es súper importante pues que tengamos esa conciencia de enfermedad. También pretendemos con estos grupos integrar al grupo familiar, porque a veces el paciente se ve como solo, dice, pero es que a mí nadie me entiende, todos me señalan, pero es porque los otros no saben y no tienen conocimiento de lo que está sucediendo. Entonces, si ya lo vemos como lo que es, como una enfermedad, para toda la población va a ser mucho más fácil entender y comprender, y así se van a sentir más tranquilos, que los entienden, que los comprenden. Y lo otro es que
el ver que hay otras personas que sufren lo mismo que uno sufre, hace que uno pierda ese estigma, libere como esa ansiedad y diga, no, definitivamente es que hay gente que sufre igual que yo, es que hay gente que definitivamente ha tenido historias de vida, experiencias de vida súper difíciles, súper complejas, y que si ellos pudieron superarlo, yo por qué no voy a poder hacerlo, ¿cierto? Yo por qué no voy a ser juicioso con mi tratamiento, ¿sí? Y favorecer muchísimo la adherencia, ¿sí? Entendemos que muchas personas, digamos que tienen mucho estigma, ¿cierto? Con respecto a los medicamentos psiquiátricos. Entonces dicen, no, es que yo no me tomo eso porque me genera adicción, me genera dependencia, mejor dicho, eso me va a poner peor. Y realmente eso es una mentira y es uno de los mitos que tenemos con respecto a la enfermedad mental. Si yo tengo un paciente con hipertensión, se le subió la presión arterial y necesita un antidepresivo, un antihipertensivo, perdón, pues se lo tengo que dar para regularle la presión. Lo mismo pasa con la depresión, con la ansiedad. Yo necesito dar un medicamento que regule las sustancias del cerebro y que hagan que ese paciente esté estable y sea funcional. Entonces eso es muy muy importante y me parece que es como nuestra principal labor en estos grupos psicoeducativos, tanto para los pacientes como para los familiares. Y por eso quisimos hacer este Facebook Live abierto para que no solamente los pacientes que ya hemos captado puedan hacer, integrarlos pues como en este proyecto, sino toda la población de Sabaneta que tenga alguna de estas enfermedades y que quiera hacer partícipe pues como de este proyecto, ¿cierto? Entonces al final vamos a comentarles algunas estrategias para que ustedes de pronto nos puedan contactar. Así es, Doc. Yo quiero de pronto enfatizar un poco en el tema familiar y de las redes de apoyo. Cuando uno se encuentra con los pacientes, lo más común es que ellos expresen esa necesidad casi que a grito herido de ese acompañamiento familiar, de que incluso es la misma familia la que se encarga consciente o inconscientemente de hacer que los pacientes recaigan con una simple palabra. Creo que a todos en la vida no nos ha afectado tanto algo como que nos lo diga un familiar, ¿cierto? Porque es una persona a la que queremos, se ha convertido en una figura al ser la familia un grupo primario. Entonces, cuando alguien de la familia nos dice, no, es que no, porque eres así, es que no sirves para nada, es que todo el día estás acostado, es que todo el día estás de mal humor, entonces desde ahí ya hay una falla, por decirlo así, porque el paciente se siente solo, se siente abandonado en el proceso, siente que nadie en su núcleo familiar lo está comprendiendo. Entonces, también es importante y es necesario y se entiende que no es fácil ni para el paciente ni para el grupo familiar. Genera dudas, genera incertidumbre, preocupación al de pronto no saber por lo que está pasando mi familiar cuando tiene una enfermedad mental. Pero entonces, qué bueno es ver familiares involucrados, ver familiares que desde sus capacidades, desde sus posibilidades buscan la forma de informarse, de estar pendientes del proceso de los pacientes, porque de verdad eso refleja un cambio significativo en sus procesos. Sí marca la diferencia completamente una familia que está comprometida, y no familias perfectas porque realmente no existen, ¿cierto? Por eso hablamos de familias, porque cada una de su particularidad cuenta con las herramientas necesarias para acompañar, pero siempre y cuando estén dispuestas a ser conscientes que no es un camino fácil, porque no lo es, pero sí es posible, como lo ha mencionado la doctora, es posible aprender a convivir como con cualquier otra enfermedad que presentemos, y en esa medida también entonces haremos énfasis en poder incluir, poder abrir ese espacio a las familias, y desde trabajo social también esa ha sido la apuesta, poder también entonces brindar una intervención a nivel familiar y también social, educativo, porque entendemos que tal vez muchas personas que residen en el municipio no tienen su núcleo familiar cerca o están distanciados por alguna razón. Entonces, bueno, también debemos pensar en eso. Hay personas, pacientes que tienen sus familias cerca, pero entonces los que no, ¿qué les queda a estos pacientes? También entonces cómo poder buscar diferentes redes de apoyo, diferentes formas de que estas personas no se sientan solas en el proceso. Y creo que ahí también hay un reto muy importante,
que desde Salud Mental del Hospital Venancio Díaz Díaz vamos a trabajar también en estos grupos para poder brindarles otro tipo de acompañamientos, de redes y de estrategias para que puedan seguir afrontando su diagnóstico y sus enfermedades. Sí, perfecto. Tienes toda la razón y realmente eso es lo que queremos, ¿sí? Enfatizar mucho como el alcanzar desde el punto de vista psicológico en favorecer esas estrategias de afrontamiento ante las diferentes estresores pues a nivel ambiental, ¿cierto? Entonces es muy importante que podamos ayudarles a nuestros pacientes a que cuenten con esas herramientas como para poder, digamos que las dificultades del día a día, manejarlas de una forma mucho más asertiva, ¿cierto? Eso es súper importante y va a ser trabajado mucho durante todo el curso del grupo psicoterapéutico y del grupo psicoeducativo. Entonces la idea va a ser que nosotros queremos hacer varias sesiones, queremos que esto se lleve en el transcurso del año, vamos a hacer pues diferentes grupos teniendo en cuenta los principales diagnósticos, ¿cierto? Como agrupar los pacientes que tienen enfermedades de tipo emocional, entonces trastornos depresivos, los pacientes con trastornos afectivos o trastorno afectivo bipolar, pacientes con esquizofrenia, pacientes con ansiedad, pacientes con trastorno por uso de sustancias o farmacodependencia, para que podamos hacer como un enfoque direccionado a estas enfermedades, ¿cierto? Porque comparten muchas cosas en común, pero obviamente se manejan distintas unas de otras. Entonces por eso pensamos que dividirlos en grupos es como la mejor estrategia que podemos tener, y haremos estos encuentros de forma periódica, ¿cierto? Porque no nos sirve un grupo psicoeducativo en donde empecemos hoy el proceso y nos veamos, no sé, 2 meses después. No, necesitamos una aproximación mucho más estrecha. La idea es que podamos tener sesiones de 1 hora en la cual más o menos cada 15 días podamos hacer la intervención. Obviamente en este momento por la pandemia es un poco más difícil hacer unas intervenciones de forma presencial, pero los estaremos invitando para de pronto usando las redes o los medios virtuales, tener la misma aproximación y poder hacer un grupo muy chévere en donde entre todos podamos interactuar, que no se trate solamente de nosotros decir de qué se trata, como dar una clase, no, se trata de que todos interactuemos, que todos nos cuenten las experiencias que han tenido, qué es lo que piensan al respecto, ¿sí? Eso es como muy importante. Así es. Y una vez tengamos los grupos conformados, también la idea es que los módulos no son como una propuesta cerrada, si bien son una directriz que nos va a orientar a nosotras, pues como las que hacemos parte, las que vamos a liderar este proceso, también escucharlos, ver entonces qué propuestas tienen, llegar a acuerdos. Inicialmente se van a hacer unos acuerdos para el desarrollo de los grupos psicoeducativos. Como decía la doctora, por el tema pues de la situación actual, de la crisis hospitalaria, los picos de la pandemia, se ha dificultado el encuentro cara a cara, el encuentro presencial, sería lo ideal, pero la idea es no dejarlo de hacer, ¿cierto? Ahora nos toca cuidarnos, entonces en esta medida vamos a buscar de pronto, si no es por Facebook, buscar una herramienta que nos permita la interacción, ¿cierto? Podernos ver todos, poder conversar todos, para que sea un poco más fácil. Este lo decidimos hacer así porque era el introductorio, para que llegara pues como a la comunidad sabaneteña en general que nos pueda estar viendo, pero la idea es buscar entonces nuevas estrategias. Adicionalmente a los grupos psicoeducativos relacionados con los diferentes trastornos que mencionaba la doctora, también tenemos una apuesta más preventiva, que son los grupos relacionados con consumo de sustancias psicoactivas, más ligado a la detección temprana de este consumo, y también el grupo para la prevención del suicidio. ¿Por qué? Porque también sabemos que son problemáticas que se presentan en el municipio y a las cuales hay que hacerle frente, porque sí preocupa ver casos de esta índole que llegan al hospital, desde niños, adolescentes, adultos. O sea, estas situaciones no discriminan a nadie. A los niños también
los agobian muchas cosas, a los adolescentes, a los adultos. Entonces también esta propuesta de estos grupos en estos dos temas va más enfocada a la detección temprana, a la prevención, a brindar también desde el mismo modelo psicoeducativo herramientas para poder afrontar las diferentes situaciones. Listo, bueno, agradecemos a todos por la intervención, ¿sí? Por habernos acompañado en este grupo psicoeducativo. Esta era la parte introductoria. La idea pues de los posteriores grupos es que hagamos como unos grupitos más cerrados. A continuación les vamos a dar tanto el correo electrónico como la línea de atención de la línea vida para que ustedes se puedan comunicar en el caso de presentar alguna idea en la cual ustedes no sepan cómo afrontarla, ideas de suicidio, ideas de muerte, que se sientan muy ansiosos, muy angustiados o muy agobiados. Esa es como la idea principal para que nos puedan contactar. Y también les vamos a dar el correo electrónico para que si alguno de los pacientes que de pronto no hemos logrado contactar nos pueda escribir por el correo electrónico y nos haga partícipes pues de su deseo de estar en los grupos psicoeducativos. Listo, entonces la línea vida es una iniciativa de la Secretaría de Salud. Romper el silencio salva vidas. Entonces dejamos la invitación abierta. Si de pronto se les dificulta acercarse al hospital, si en el momento se sienten muy angustiados, pueden marcar al 305-2180-57. Siempre habrá alguien dispuesto a escucharlos, a orientarlos, a acompañarlos en cualquier situación difícil que estén presentando. Y como les decía la doctora, el correo que nos pueden escribir también sus situaciones, sus casos, es saludmental2@hospitalsabaneta.gov.co. Allí nos pueden escribir. También reitero que el que se quiera acercar, la persona que quiera acercarse, estamos ubicados en el Hospital Venancio Díaz Díaz, en la parte trasera, en el CAITES, en el Centro del Adulto Mayor. Ahí podrán preguntar por salud mental y estaremos dispuestos siempre a escucharlos, a atenderlos, a orientarlos. Listo, muchísimas gracias. Muchas gracias, agradecemos su participación.